XIRM Monumental, la radio de Costa Rica, una emisora de Central de Radios. Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, en este cuarto programa de la semana. Una semana que ha estado intensa, que ha estado interesante y que terminará justamente los últimos 2 días de la semana, también con programas muy interesantes. Como les hemos contado a través de Noticias Monumental, esta semana ocurrió un hecho inédito, histórico en la historia del país. Una empresa de autobuses que tiene una concesión a Heredia, Busetas Heredianas, perdió la concesión, es decir, no puede volver a operar porque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos demostró y probó que discriminaban a adultos mayores. Esta decisión, insisto, es histórica. Ninguna línea de buses en nuestro país había perdido una concesión y un negocio de este tamaño, porque aunque todos los autobuseros se quejan de que el negocio es malísimo, la verdad es que si no, regalarían el negocio, si fuera así de malo. Bueno, yo me he ofrecido un par de veces a administrarles algunas de ellas si está malo el negocio, pero ninguno lo suelta. Lo cierto es que de manera histórica se pierde la concesión y esto pone sobre la mesa un tema que debería en términos generales de avergonzarnos mucho, y es justamente el maltrato, la discriminación a nuestros adultos mayores, igual que el maltrato y la discriminación a las mujeres, igual que el maltrato y la discriminación a los niños, que son temas que nos hacen ver tan despeinados en la foto que normalmente intentamos ni siquiera mencionarlos. Y entonces resulta que aunque haya muchos espacios públicos y privados donde la discriminación a los adultos mayores sea una realidad, hoy todos aplaudimos lo que pasó con Busetas Heredianas como si en el resto de situaciones en la vida normal no existiera esa discriminación. Y es por eso que hoy invité a la Asociación Gerontológica Costarricense. A mi derecha está hoy don Fabián Trejos, que es el gerente de la asociación. Don Fabián, bienvenido a Matices. Es la segunda vez que está a Matices. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Realmente muy interesado, muy motivado para tratar este tema, porque como usted bien lo presentó, es algo que no ha ocurrido y que esperamos que siente un precedente al futuro para tratar de generar mejores condiciones para la convivencia con las personas adultas mayores y eliminar todo tipo de discriminación que hay hacia ellas. Gracias, don Fabián, por estar con nosotros. A mi izquierda está doña Nidia Santamaría, una vecina de Heredia, ¿verdad? De 85 años de edad, que tiene algunos sombreros por los cuales viene hoy a acompañarnos a Matices. Una es que integra el grupo de teatro Papel Nonos, grupos de folclore y perlas doradas, y también el grupo de observadores de derechos humanos para el cumplimiento de la ley 7935, que es justamente la de adultos mayores. Doña Nidia, bienvenida a Matices. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí porque me interesa mucho el tema sobre el abuso y el maltrato de los adultos mayores. Yo he logrado observar algunos de esos problemitas que se presentan a diario. Lastimosamente es la realidad. Uno lo ve en los buses, lo ve también en los negocios, lo ve también en las clínicas, y me parece que es un tema muy largo de nunca acabar, ¿verdad? Con esa discriminación que nosotros sufrimos. Bueno, y empecemos justamente a intentar arreglarlo, y ojalá que lo que le pasó a Busetas Heredianas sea el inicio justamente de uno de esos temas. Son las 2:11. Yo les recuerdo todas las plataformas por las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en su teléfono celular, en CDR móvil, estamos en Facebook Live ya, donde hemos arrancado en la cuenta de Noticias Monumental. Tenemos 1 minuto de transmisión con 50 personas con nosotros. Muchas gracias. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 en Canal 2 y lo pueden escuchar en reprise a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Decía doña Nidia, don Fabián, que ella ha podido observar
inclusive lo hace con mucho cuidado, estos problemitas, dice doña Nidia, pero lo cierto es que no solo sale uno despeinado en una foto, sino sale mal vestido y con la cara manchada como país, porque empezamos hablando de los autobuses. No quiero hablar solo del transporte público al inicio del programa, sino prácticamente de todo lo que cruza la realidad nacional. Sí, efectivamente, bueno, desde AGECO nosotros realizamos una serie de actividades primero para tratar de crear una cultura diferente y sobre todo eliminar los estereotipos que existen hacia la vejez y el envejecimiento y combatir precisamente toda forma de discriminación que persiste, que se da, que sabemos que arranca desde los mismos hogares, los mismos familiares que establecen diferentes formas como por ejemplo no integrar a la persona adulta mayor a las decisiones de la familia, aislarlo completamente de las decisiones incluso de la comunidad, por ejemplo cerrarle toda posibilidad de participación, y así se van presentando a nivel nacional situaciones como lo del transporte, pero igual tenemos discriminación en el trabajo, que es un tema importantísimo, porque es importante que las personas adultas mayores tengan la forma de poder ganarse sustento, los que deseen trabajar, por ejemplo. No estamos diciendo que todas las personas adultas mayores debieran trabajar, pero sí debieran existir oportunidades. Bueno, nuestro país tiene más de 10% de desempleo y entre eso, por supuesto, que lo que más afecta también son a las personas adultas mayores. Sí, por supuesto. De hecho, yo quería pedirle a nuestra audiencia hoy en redes sociales que nos ayuden haciendo este programa mucho más interactivo. Yo quiero vamos a ver, yo intentaré junto con don Fabián y doña Nidia ir en la primera parte del programa diagnosticando, digamos, la situación del adulto mayor en Costa Rica respecto a la discriminación y al maltrato. Si a ustedes se les ocurre o han sido testigos de algún hecho justamente de maltrato o discriminación, por favor nos lo comparten, ya sea en Facebook Live o en Twitter. Y además, ¿qué se puede hacer para arreglar lo que ustedes observaron? ¿Qué se les ocurre? Porque, por ejemplo, no sé si la vez pasada que usted vino lo hablé con usted, don Fabián, pero a mí sí me molesta. Digamos que el régimen de la caja, por ejemplo, se llame invalidez, vejez y muerte, es lo más deprimente que existe en el mundo. Y uno dice, yo Randall, yo llamo y digo, hola, yo pertenezco al régimen de invalidez, vejez y muerte, por Dios. ¿Cómo va a jubilarse uno y celebrar con júbilo, digamos, llegar al régimen de invalidez, vejez y muerte? Que sería precisamente el motivo que hay para celebrar, que es la jubilación. ¿Usted me enseñó eso? Efectivamente, entonces, pero imagínese, todos esos son los efectos negativos que hemos ido creando, construyendo alrededor de la vejez y que es lo que queremos tratar de avanzar más bien hacia una cultura positiva. En esta línea de discriminación que a veces hasta las mismas personas adultas mayores lo omiten decir es, por ejemplo, recientemente tuvimos una reunión con el superintendente de seguros. Ellos, por una orden de la Sala Constitucional, tuvieron que analizar todos los productos que hay en el mercado sobre seguros para tratar de eliminar cualquier indicio que hubiera de discriminación por razón de edad. Claro. Porque lo existía. Igual que los préstamos. Estaba. Igual que el acceso al crédito. Yo recuerdo una vez, tenía como 18 años, 19 años, quería comprarme un carro. Y entonces llamé a un banco estatal, ¿verdad? No dije la edad que tenía, sino que le dije al ejecutivo, hola, muy buenas tardes, es que fíjese que estoy interesado en sacar un préstamo, yo nunca he sacado. Entonces, entre los requisitos empezó a decirme, vea, sí, claro, los requisitos es que tenga más de 6 meses de laborar, que esté asegurado, que tenga orden patronal, y me dijo en un momento, y que sea menor a tantos años. Entonces recuerdo que yo me sorprendí y le dije, ¿por qué menor? No entiendo por qué menor a tantos años. Ay, usted entenderá, si no le dan el seguro de vida, no le podemos dar el préstamo. Y el seguro de vida tenía un límite, eso fue hace 20, 18 años. Esa es una lucha que se logró superar. Sí, se logra romper el requisito, pero por el otro lado en sí está bien, pero entonces la prima para que le den es altísima, porque presuponen, y bueno, las estadísticas, que la esperanza de vida, que no sé qué más, pero no han tomado en cuenta también esas compañías que
en este momento el país enfrenta una situación de mayor longevidad. Entonces, todos esos parámetros tienen que irse modificando simultáneamente, pero todavía no se dan las decisiones. En la superintendencia, por ejemplo, en este tema se conversaba, bueno, que ellos están interesados en tratar de impulsar en el mercado la apertura para que haya oportunidades de seguros accesibles, especialmente para personas adultas mayores y otros sectores que también están excluidos. Esas son luchas y por eso nosotros decimos que los derechos de las personas adultas mayores tienen que ser reivindicados. El país suscribió una convención interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores. Hay que empoderar a las personas adultas mayores para que luchen por defender los derechos que están consagrados en esa convención, porque también como culturalmente se tiende a que las mismas personas adultas mayores a veces asumen muchos de esos mitos, de esos estereotipos y de esas formas de discriminación y no las perciben de repente como discriminaciones. Doña Nidia, usted ahora me dijo, he visto esos problemitas. Cuénteme los problemitas que ha visto. Si gusta, y es para ayudarme a mí a esquematizarlo, podríamos empezar por la familia, por la misma familia de los adultos mayores. Bueno, en esos casos le voy a decir de uno muy personal. Como usted gusta. Yo, para ir a Ajeco, yo tomo un bus que dice Barrio El Pilar. Ajá. Porque es el único bus que hace las paradas de vida cerca de Ajeco. Algunas ocasiones he tenido que tomar el bus que va a Guadalupe, pero no todos les gusta parar donde es lo debido. Entonces, para mí eso yo lo siento como una discriminación, porque también en el momento que a uno le ven que tiene en la mano la cédula, ya no lo montan. Y no me ha sucedido más de una vez. He estado con algunas compañeras de Ajeco y nos han hecho lo mismo. Entonces uno en ese sentido se siente mal, porque el deber de ellos es hacernos la parada que tienen que hacerla, porque el MOC así lo ha hecho. ¿Cómo le explicara eso? Ya está estipulado de que todas las paradas tienen que hacerlas ahí donde está marcado. Entonces yo me he sentido mal, ¿verdad? Por ese sentido. Y de hecho, doña Nidia, discúlpeme, cuando usted lleva la cédula en la mano, es que yo he visto dos realidades con esto. Si el chofer va por la parada y ve que solo hay un adulto mayor, hay algunos que realmente se hacen los locos. O sea, es decir, no paran. Y hay otros que sí paran, porque hay más pasajeros. Sí, pero claro. la cara, el gesto que le hacen al adulto mayor no es el mejor. Eso también le ha sucedido. Sí, me ha sucedido. Casualmente yo le estaba contando a las compañeras y a un Fabián de que hay unos choferes que uno por lo general cuando se llega dice buenos días o buenas tardes. Algunos les contesta a uno con un gesto y hay otros que no le contestan del todo. Entonces con una compañera nos volvemos a ver y disculpe, pero decimos, mira, nos tocó un chofer mudo, porque nos vuelve a ver con una cara y no nos contesta. Yo creo que un buenos días o adiós o gracias, eso no le va a perder absolutamente nada con contestarlo. Yo creo que eso es yo lo tomo como una falta de respeto hacia nosotros. Sin duda alguna. De hecho, bueno, eso en transporte público, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mucho. Le preguntaba de familia porque no sé si tiene amigos o amigas que hayan tenido esta realidad que yo también conozco en algunas ocasiones con adultos mayores. Hijos o nietos que presionan, por ejemplo, a veces a los adultos mayores a decirle, mira, ¿por qué no me heredas en vida? ¿Verdad? Como si fuera una obligación de los adultos mayores a heredar en vida. Otros que ni siquiera le consultan respecto a el manejo general de la casa. Es decir, si alguien vive con un hijo, le cuentan después las decisiones que se tomaron, pero no lo hacen partícipe. O en algunas ocasiones, inclusive le manejan las cuentas directamente de la pensión o las inversiones o la casa que tenía y se la alquilan, pero la maneja un hijo. ¿Alguna de esas realidades usted se la han compartido a alguien, doña Nidia? Bueno, en mi caso no ha sucedido y
algunas veces he oído, pero no me las han compartido. Pero yo creo que eso sucede porque no hace mucho sucedió un caso en Heredia de una señora que le quitaron una propiedad porque vino un sobrino y llegó, y como la señora no sabía ni leer ni escribir, llegó con un papel y le dice: yo le ayudo con la manita a usted para que me firme esto. Porque yo voy a hacer una cerca aquí en la propiedad, no sé qué. La señora le firmó. Como la señora le firmó, a los días llegaron unas gentes a ver el terreno y ella ignoraba. Una vecina que siempre hay Buenos Ángeles le dijo: ¿qué es que usted está vendiendo eso? Le dice: no, es que mi sobrino va a hacer ahí una cerca. Entonces le dice: ¿y usted tiene los papeles? Le dice: sí. Y cuando ella le leyó los papeles, vio que no era lo que la señora sabía, sino que él iba a vender el terreno. Entonces la muchacha le dijo, y la hija de la señora y la señora, que por qué no iban a averiguar cómo estaba eso, y que podían ir a donde doña, ¿cómo se llama Zulema? Donde doña Zulema. Conapam. Sacaron fotocopias, fueron al Conapam, y para no hacerle muy larga la cosa, la señora salió ganando el pleito. Y al muchacho, no estoy muy enterada, pero parece que lo iban a castigar, porque él estaba haciendo algo indebido. Y eso me parece a mí que se abusan de los años y de la ignorancia de algunas personas. Claro. Don Fabián, y es que en el caso que nos estaba compartiendo doña Nidia, yo no solo me imagino a esta señora que nos está contando, que se vio, digamos, abusada de términos patrimoniales, con que ganó el pleito al final. Lo que pasa es que la herida que queda de manipulación, de que te manipuló y te usó a alguien querido que viene de tu sangre, digamos, esa herida no se cura ganando el pleito judicial. No, y son muchos los casos. En realidad nosotros tenemos una línea de atención sociolegal donde las principales llamadas se dan precisamente por abuso patrimonial. Estas son las principales, ¿de verdad? Esas son de las principales llamadas que hay. Y a todo nivel, como usted mencionaba, porque les quitan la tarjeta y entonces siguen sacando los fondos sin darle cuenta a la persona. Muchas veces la historia es que lo hacen con el objetivo de comprarle las cosas o ayudarle, pero sabemos que todo eso son formas para quitarles los recursos. Lo otro es aprovecharse sentimentalmente de esa persona para que pueda aportar recursos para la familia, para, no sé, comprar la leche de los nietos, para aportar parte del alimento que requiere el grupo familiar. Entonces lo mantienen a la persona adulta mayor y lo explotan económicamente. Todas esas cosas son las que realmente hay que tratar de educar a la población, trabajar muchísimo con las personas adultas mayores, porque es una cuestión sentimental. Bueno, ¿y cómo voy a ver a mi nieto con hambre y yo claro, teniendo una pensión? Es una manipulación indudable. Totalmente. Y entonces, pero solo podemos romper eso a través de lograr educar, por ejemplo, a los niños en las escuelas, para que haya una relación diferente, no de abuso, sino de afectividad, una relación de respeto también, como decía doña Nidia ahora, y con las personas, con los hijos que son los abusadores en este momento, denunciándolo. Yo hace poco recibí el caso de una señora que llegó así, irrumpió en la oficina y me dice que necesita ayuda porque vive con una hija que la amenaza, que le vende todo lo que ella tiene. Pero usted está en su casa. Sí, es mi casa, pero ella ingresa y es mi hija. Y esa historia, es mi hija, es como, no puedo hacer nada contra ella. Tiene que denunciarla, o sea, ¿cómo se va a quedar pasiva? Y entonces a mí sí me parece que tiene que haber un apoyo psicológico, emocional a la persona adulta mayor para que pueda romper esa barrera, porque es muy fuerte. De hecho, dice Ian Araya Elizondo en Facebook Live, dice, les quitan la pensión, los obligan a poner pólizas a su nombre. He visto cosas y casos muy lamentables.
Y mucho de eso sucede y quedan callados, las personas no. Entonces, existen los mecanismos y por eso hay que desarrollar, y muchas gracias por este espacio que nos está dando, esta oportunidad de comunicarlo, de informarlo, y nosotros por lo menos creemos, insistimos, y yo vengo en ese todo programa que puedo aprovecho y digo que los gobiernos locales tienen que asumir un rol muy importante en defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Las municipalidades. Claro, el envejecimiento se vive en la comunidad, ahí en el cantón, ahí están los ciudadanos adultos mayores, y el gobierno local debe tener servicios apropiados para la defensa de los derechos de las personas. Pero además le voy a decir una cosa, los adultos mayores son los más cumplidos con la municipalidad. También. Yo no sé si usted lo percibe, pero por ejemplo, un día yo vivo en Entre Ríos, un día fui a la municipalidad de La Unión un sábado de la mañana, vea, de las 60 personas que estaban haciendo fila, 30, 40 eran adultos mayores. Que venían, ¿cuánto debo este mes de tal cosa? Porque realmente... y creo que son los que hacen primero las declaraciones. Sí, son los que pagan los impuestos completos, pero además porque crecieron en un momento en el que los gobiernos locales eran muy fuertes. Que durante los últimos años han ido perdiendo, digamos, esa cercanía. Pero la figura del gobernador, digamos, inclusive en algunos momentos, durante las décadas pasadas era importantísimo en las provincias. Y nos encontramos que muchos alcaldes o consejos municipales lo único que piensan es en crear un centro diurno, crear un hogar de ancianos, que está bien, yo no estoy en contra de eso. Claro, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Lo que hay que crear son todos estos mecanismos de defensa, de apoyo, de poder ayudar a la persona adulta mayor para que, como decíamos antes, pueda romper estos ciclos de violencia, de agresión, de discriminación. Y es que vea qué complicado si uno se pone un poco filosófico. Ahora que usted decía de esta señora que dice es mi hija, me ponía a pensar cuál es el amor más fuerte que uno siente en la vida. ¿Usted es papá, don Fabián? Claro que sí. ¿Cuál es el amor más fuerte que uno siente en la vida? Por supuesto que los hijos, ¿verdad? Sin duda. O sea, usted es mamá, doña Nidia. Sí, claro. ¿Cuál es el amor más fuerte que uno siente en la vida? Mis hijos para mí son mi vida. Yo creo que todos los que somos papás o sea, nosotros queremos mucho a nuestros papás, a nuestra mamá, pero digamos, el amor por los hijos es insuperable a los que somos papás. Entonces pensar, digamos, inclusive en algún momento gestionar o gestar, digamos, una sanción o una denuncia contra alguna de esas personas, que es la que amamos con toda el alma, es una manipulación muy fuerte, digamos, es realmente partirse el corazón, don Fabián. Eso es, y por eso decimos que estos temas tienen que ser tratados, tienen que ser conversados, hay que crear, y el gobierno no lo tiene, lamentablemente, los espacios para el apoyo emocional a estas personas, a las personas adultas mayores. Incluso, yo diría, en muchos de estos casos también trabajar con el agresor, porque, bueno, habrá situaciones en las que se pueda lograr algo, se pueda cambiar la forma de ser de la persona o la conducta que tiene. Habrá que investigar qué situación es la que está viviendo. O decirle que la otra persona se siente humillada por su trato. Igual, a veces es una cuestión cultural que no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas. Entonces, todos estos temas son las grandes discusiones que se tienen que dar. Y también son los temas por los cuales decimos que el Estado costarricense todavía no está preparado para enfrentar los retos que plantea el proceso de envejecimiento poblacional. Doña Nidia, usted me hablaba de los autobuses, ¿verdad? Hablamos por ejemplo, del tema de la cédula para pagar para entrar y pagar el pasaje de bus. ¿Usted tiene claro cómo funciona ese sistema? ¿O solo sabe que en el bus de El Pilar puede montarse porque ahí la bajan donde usted necesita y ahí le aceptan la cédula? Bueno, el asunto este de la cédula es un poquillo complicado, porque de que uno ya está esperando el bus y le ven en la mano la cédula, ya uno, al menos yo soy una que vuelvo a ver el gesto del chofer, que hay veces buenos días le contestan a uno muy amables y todo, como hay otros que no le contestan como le expliqué anteriormente. Pero hay otra cosa que es muy difícil, al menos nosotros estuvimos en un curso con los choferes de Atillo y de Alajuelita. Estuvimos como 3 meses más o menos. Ahí hicimos las veces de chofer, hicimos las veces también de
de pasajeros y logramos observar muchas cosas. Lo primero que nosotros observamos es que el chofer no tiene el cuidado, no sé por qué motivo, de ver que en los asientos preferenciales las personas que los ocupan, que muchas veces son personas jóvenes, y tal vez usted vuelve a ver y hay una persona mayor que va de pie. Yo me imagino que por más trabajo que ellos tengan, tienen que estar atentos a eso, claro. Porque no es que no conozcan, porque todos los asientos están pintados diferenciados. Y tienen un rótulo enorme. Y tienen un rótulo, pero algunos usted les va a decir, mire, por favor, denle el campo a esa señora, y están, si hacen los dormidos, que uno, bueno, últimamente no haya ni que decirle. No, es cierto, eso, a ese tema le iba a entrar, doña Nidia, justamente, vea. Usted se monta al bus y alguien se hace el dormido en el asiento en el asiento preferencial. Hay dos realidades. Una, que el chofer se queda callado, no dice nada y ve, pero espera que algún otro pasajero sea el que advierta a la persona dormida y señor, dele campo. Esa es una de las opciones. O hay otros, que hay buenos, yo conozco algunos que sí se quedan viendo por el espejo, digamos, a ver si le dan campo, y si no le dan campo, ellos mismos le advierten, pero son los menos. Entonces casi que le desplazamos esa responsabilidad a otros pasajeros, porque para usted y para ustedes en general, los adultos mayores podría resultar, para algunos, para mí sería dificilísimo exigirle a alguien el campo, digamos, decirle, hey señor, me da el campo que tiene usted. No sé si a usted se le hace fácil o no, pero digo, es una pena por la que no deberían pasar. Pero le voy a decir que muchas veces nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. En veces viene una persona mayor y el asiento está ocupado por una persona joven. Uno le dice a la persona, hágame el favor, y le da el campito a él. Y a mí me contestó una señora, me dice, no, pero hay otro asiento desocupado ahí atrás, yo me voy. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si ella misma está apoyando a la persona que le está quitando su derecho. A mí me parece que ahí no puede uno meterse muy a fondo, porque uno es el que sale mal, ¿verdad? De hecho, usted me decía que es un tema muy complejo. Yo le pregunté ahora dónde vive, usted me dijo que en Heredia. Si yo en este instante le digo que, por favor, que tiene que ir al centro de San José desde aquí donde estamos a hacer algo, usted entiende y conoce el procedimiento mediante el cual paga el bus de aquí, no a Heredia, sino de aquí a San José, para usar su cédula. O sea, ¿sabe qué lugares puede viajar gratis con la cédula y cuáles no, doña Nidia? Bueno, sí, hay hay algo estimulado que es como, no sé si son cuántos kilómetros, que uno, eso sí no lo tengo muy claro, porque yo realmente no he viajado a lugares largos y la cédula ¿verdad? Un día yo me llevé una respuesta muy grosera de un chofer, pero yo fui la culpable, porque veníamos subiendo y cuando yo le di la cédula, el hombre se me quedó viendo así. Entonces yo le dije, mire señor, el vuelto se lo deja para el aguinaldo. No sé, yo se lo dije en una broma. Ajá. Viera el señor con los ojos que me volvió a ver y me dice, y todavía lo hace una gracia. Seguí recto porque yo fui la culpable, porque no debía haber hecho esa broma, pero como él me volvió a ver así, yo dije, tal vez se ríe, tal vez cambie carácter o algo, y más bien quedé peor. Bueno, hay que tener sentido del humor. Dicen que el sentido del humor es muestra de inteligencia, además, en términos generales. Pero es que le hice esa pregunta al propio de si sabía cómo ir a San José, por lo mismo. Doña Nidia es una mujer informada, que pertenece a la Asociación Gerontológica Costarricense, y que aún así me admite, me confiesa aquí sentada y dice, bueno, no tengo muy claro el tema de las cédulas. Okay, ahora imaginemos a alguien que normalmente no integra grupos de apoyo, que no está en la asociación gerontológica, que no está informada como doña Nidia. ¿Qué idea va a tener de cómo usar la cédula cuando se sube a un bus? Sí, eso es realmente de los casos más complejos, de lo más difícil, y es el tema de acceso a la información, que las personas tengan siempre la más amplia información, y estamos Facebook, hablando, le va a decir el CTP, lo pusimos en Facebook. Yo no sé cuál es la penetración del Facebook, por ejemplo, entre personas mayores a 70 años. Sí, creo que va aumentando con los años.
pero digamos, usted no puede confiarse en que la pone en una plataforma digital, por ejemplo. No. Y estamos hablando de esta cosa que es sencilla, que es el tema del transporte y que a través de la cédula. Pero ahora imagínese usted el trámite de una pensión. Sí. Del régimen no contributivo, por ejemplo. Lo que eso involucra, la complejidad que tiene para una persona que no está familiarizada con eso y que necesita ese servicio público. Y así por el estilo. Entonces, nos queda un enorme reto, como decía antes, muchas cosas que trabajar para lograr que efectivamente se cumplan los derechos de las personas adultas mayores en todos estos espacios donde el Estado le corresponde jugar un papel o dar un aporte. Sí, usted conoce, don Fabián, bien por cierto, para la gente que nos está escuchando, bien este tema del transporte con cédula. Lo que yo entiendo es que en el área metropolitana se puede viajar gratis y es por que el hay kilometraje. Otras rutas en las que ya aplican unos descuentos proporcionales. Es justamente por el kilometraje. Ese es el gran tema, porque entonces, digamos que hoy a doña Nidia no le pida yo que vaya a San José o tenga que ir a San José a hacer algo, sino que de un momento a otro tenga que irse de San José a Punta Arenas, por ejemplo. Y entonces, digamos, ni siquiera siendo un beneficio específico, digamos, para la población adulta mayor, ni siquiera tiene que ver con el manejo completo, además de la información. Y a mí me parece curioso porque justamente en el cambio de gobierno, y no voy a hablar de temas políticos, pero en el cambio de gobierno hay una enorme énfasis que creo que nos alegra mucho a que hay un montón de jóvenes en esta administración, y eso está muy bien por nosotros. Pero por ejemplo, tenemos, no sé si don Rodolfo Méndez Mata es en este instante el ministro que ha pasado por el MOP con más edad, pero es respetado por todo el mundo. Pero ese es un énfasis que no se pone claramente, sino que yo he oído más bien, bueno, es que don Rodolfo va a estar un año, porque ya está muy viejito. Eso es lo que se dice. Sí, y bueno, que valga la felicitación también para don Rodolfo y por el gobierno por haber decidido incorporar a una persona adulta mayor en un cargo tan importante. Y ojalá que sea por todo el periodo realmente, porque reconocemos la capacidad y todo lo que él puede aportar, y además que puede ser efectivamente un ejemplo de cómo hay que incluir a las personas adultas mayores en todos los procesos y cómo tienen un rol importante y que aportar al desarrollo del país, y que no tiene que verse excluidos del proceso de desarrollo, que tal como plantea la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el lema fundamental es que nadie se quede atrás, y precisamente en el sector de personas adultas mayores es uno de los que ha venido quedándose atrás, y que hay que tratar de incorporar y que sea un actor clave en todos los procesos. Son ciudadanos que tienen que seguir participando activamente, y que tenemos que conocer sus opiniones, incorporarlas y darles las responsabilidades que también les competen. Dice un oyente que llamó aquí a la cabina, que pregunta que si alguno de nosotros sabe cómo se financia el pasaje del ciudadano de oro en los autobuses. Bueno, ya casi le voy a comentar a ese oyente que nos está dando la información, porque doña Thais Aguilar nos la va a brindar. Mauricio Castro dice: buenas tardes, Randall. Yo opino que efectivamente hay mucho que mejorar con respecto al trato de los adultos mayores, y se debe comenzar desde la educación en las escuelas, y con políticas claras desde tempranas edades se promueve el respeto a esta población. Doña Nidia, respecto a los escolares, a los chiquitos o a los jóvenes, usted cuando tiene que comparar el respeto que su generación le tenía a los adultos mayores con la que hoy le tienen a los adultos mayores, ¿cómo lo ve? Bueno, en realidad yo no lo veo bien, porque la educación viene desde el hogar. Y si uno compara en el tiempo que uno se crió a esta fecha, hay mucho que mejorar. Porque en el sentido de que un niño en la escuela es donde le enseñan a comportarse. Incluso nosotros tuvimos una participación en observadores, y fuimos a una escuela a
a San Luis de Santo Domingo. Ahí hablamos con el director, dimos una charla, y después de la charla le repartimos unos papelitos ahí para que pusieran su nombre y les dijimos que nos dijera qué era lo que ellos habían observado en nosotros y cómo era que ellos veían el adulto mayor, a su abuelita, y varios chiquitos nos dieron una contestación muy, muy bonita, que se ve que en la casa los tienen, ¿verdad?, con aquel respeto que uno se merece. Y otros más bien les daba a reírse. Dice, no, es que mi abuelita me regaña, mi abuelita aquí. Y empezaron con eso. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia de cuando uno puede corregir un nieto con palabras, con el mismo cariño lo puede corregir, a como dicen otros que les pegan y eso, que es lo que se está viendo ahora en las televisiones, ¿verdad? Que están hablando sobre el tema del maltrato en los niños. De hecho, doña Nidia, ¿usted se acuerda cómo se llamaba su maestra o maestro de escuela? Sí, ella se llamaba María Orfilia Cordero. ¿Cómo le decía usted? Niña, usted a ella. Niña. ¿Y se acuerda cómo se llamaba el director o directora? No, el director se llamaba Zabulón Bolaños. Cuando usted era chiquitita, ¿cómo le decían al director? Don Zabulón, supongo. Don Zabulón. ¿Así se le refería? Así. Y cuando llegábamos, teníamos que hacer la fila, íbamos pasando uno por uno y no se sentaba hasta que a uno le dieran orden, porque se hacía una oración y después ya uno se sentaba para decirle algo a la maestra. Si usted no levantaba la mano, no le ponía atención a la maestra, uno tenía que pedir ese permiso para poder hablar. ¿Usted se siente que se ha ido perdiendo la educación respecto a eso? Bastante se ha perdido, ¿verdad? Uno lo ve con los niños que uno se topa en la calle o algo así, porque un chiquito de esos a veces lo vuelve a ver a uno así. Incluso hay niños que dicen, ay, ¿para qué le hace caso a esa viejilla? Y eso viene del hogar. Iba a decir respecto a la frase que acaba de utilizar doña Nidia, el de viejillo, viejilla. Yo no sé si todavía, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela era una frase muy arraigada, digamos, que era, ahí viene el viejillo de o la viejilla de. ¿Cómo corregimos el tema cultural? Digo, vamos a ver, desde la comunicación, desde los medios de comunicación, pero también desde el abordaje oficial de un montón de instituciones, don Fabián. Sí, bueno, ahí, como decíamos de nuevo, el tema de la educación, que es fundamental. Sin embargo, en el mismo Ministerio de Educación, por lo menos hasta ahora, sabemos que no hay programas establecidos que estén funcionando de incorporación o de trabajo intergeneracional, digamos, que logremos que las nuevas generaciones puedan ir estableciendo mecanismos para interrelacionarse con las personas adultas mayores, por ejemplo. Nosotros, como decía al inicio, estamos tratando de que se combatan una serie de aspectos negativos que hay en relación a la vejez y que tiene que ver, por ejemplo, hasta con la forma como se trata a las personas mayores o el uso despectivo que hay de ciertas formas del idioma, para lograr que podamos establecer esa relación de respeto y de cordialidad que tiene que existir en la familia y en la sociedad en todo su conjunto. Pero por ejemplo, respecto al Estado, yo ahora comentaba esto que me he quejado una y otra vez, que se llama el régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero digamos, fuera de ese tema en particular y el tema de los seguros ya superado además de alguna forma por parte de la Sala Constitucional, desde el Estado, ¿qué deuda ve usted, don Fabián, que dice, no, esto es urgente de arreglar porque realmente es discriminatorio? Desde el Estado costarricense, no sé, los bonos de vivienda, el acceso a la salud, el acceso a préstamos bancarios, el trámite de pensión. La atención en salud, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas. La Caja lanzó una campaña diciendo que, bueno, iba a establecer una política incluso de trabajar capacitando a los funcionarios para el buen trato a las personas adultas mayores. Ya ahí hay un tema, ¿verdad? Porque ya de buen trato, o sea, quiere decir que no se les está tratando bien. Ya hay una aceptación de que no existe el buen trato. Exactamente.
yo siempre cuento una experiencia personal de un médico que atendió a mi padre y que él requería una operación de cadera y que le dice, usted ya lo pensó, ¿para qué se lo va a hacer? Porque el abordaje es tremendamente complicado. Los años de vida que le quedaban, supuestamente, de que mejor lo pensara, que para qué se iba a operar la cadera. Finalmente, después de estar en una lista de espera de muchos años, se logró operar y ahí está, vive sin dolor, vive bien. Entonces, todas estas formas de médicos, de profesionales, lo de la lista de espera en salud, por ejemplo, que es una realidad. Lo que decíamos antes en el sentido de el acceso a muchos servicios públicos, que no es fácil, que no es que no está pensado de acuerdo a la población, como de facilitar el acceso, las posibilidades de que las personas se puedan informar y participar. El tema que me contó de su padre me parece muy ilustrativo, porque puede ser que para mí, que tengo 36, aunque me pareciera una ridiculez que me den una cita en el Seguro Social dentro de 2 años, bueno, dentro de 2 años voy a tener 38, pero cuando una persona llega con 92 años, por ejemplo, a sacar una cita y le dan la cita en 2 años, cuando ha superado, digamos, la expectativa normal de vida, es una grosería. Total, y tenemos casos y denuncias, y que ahí están a la orden del día. Como decía antes, bueno, ojalá que el esfuerzo de la caja apunte en la dirección correcta, ojalá que se tenga un efecto positivo, porque muchas veces el tema es que en las instituciones públicas se hacen los planes, se emiten las políticas y en la práctica no se dan los resultados, no los vemos. Entonces, yo aplaudo que la Junta Directiva de la Caja tomara esa política y adoptara. Lo que sí necesitamos ver es los resultados. Necesitamos que nos informen cuáles son los avances que se han dado, cuáles hospitales ya están adaptados y tienen mejores condiciones, tienen unidades geriátricas para atender a las personas adultas. Inclusive me parece, no sé qué considera usted, pero que el manejo de las listas de espera debería, no consigo que sea igual para todo el mundo. Es decir, usted no puede tratar como iguales a desiguales. Entonces, a lo que me refiero es que usted no puede tratar, por ejemplo, los adultos mayores igual a como trata a una persona de 30 en una lista de espera. Deberían de tener prioridad entonces. Debiera tener, porque además la ley de la persona adulta mayor lo dice y crea la condición para que se dé. Pero en salud lo que dicen es que hay una prioridad de acuerdo a la gravedad del paciente. Y que entonces en función de eso, pero digamos, una operación de cadera a un joven, a una persona adulta mayor, a mí me parece que debe darse prioridad a la persona adulta mayor. Sí. Qué feo debió de sentirse su papá cuando el doctor le plantea eso. Es como que uno llegue a los 82 años de doña Nidia a un banco a pedir un préstamo hipotecario 30 años y se le rían en la cara. Es realmente, digamos, es una humillación. Sí, ¿usted para qué va a tomar un crédito si usted no? Y hay muchas personas adultas mayores que tienen ideas productivas que es digno de apoyar y que todavía tienen la posibilidad de desarrollar su creatividad, de plantear cosas novedosas que realizar y ¿por qué no se les va a apoyar? O sea, de nuevo, insistimos, hay derechos y en esta convención, por ejemplo, se establece el derecho de acceso al crédito. Entonces... Bueno, pero es que últimamente las convenciones no están como... Volvemos al mismo tema. No se escribe en los papeles y en la práctica. Por eso, ¿cuál es el llamado? Que las personas se informen, que las personas defiendan sus derechos, que las personas adultas mayores especialmente denuncien, que pierdan ese temor a denunciar. Y a propósito, el tema que nos ocupa hoy del transporte público, esta empresa se llega a esa sanción porque inicialmente, en algún momento, fueron muchas las denuncias que hubo en contra de ellos que no atendían bien a la persona adulta mayor. Y bueno, ahí vino la resolución de la sala
para el ARECEP y ahí ARECEP tuvo que actuar. Pero entonces está el compromiso inicial de que las personas adultas mayores puedan denunciar, pero como decía doña Nidia, a veces hay temor. Vivimos en un país donde también la cultura es de que mejor nos quedamos callados. Vea Gisela, es que además ese caso de la Sala Constitucional respecto al tema de los seguros es muy interesante porque quita el abuso, digamos, establecido en ley, pero traslada el abuso a la práctica. O sea, es decir, la desaparece de la ley. Lo formaliza. Pero, exactamente, pero formaliza el abuso por otros medios que no se llame abuso. Vea. Gisela Flores dice, es la realidad. Ayer hubo un señor de 61 años que nos llamó aquí en la sección de pensiones, que nos dijo que con 61 nos dijo que hago los 4 años que me restan para pensionarme, porque con 61 nadie me da trabajo. Nos dijo, y es la realidad. Pero Gisela dice, yo trabajé más de 20 años en banca y el crédito no se le cierra, porque sería inconstitucional. Pero piden unos seguros médicos que simplemente son impagables. Era lo que hablábamos antes. Exactamente, entonces usted desplaza la prohibición en ley a una prohibición en la práctica a través de otros mecanismos. Dice Juan Carlos Delgado que a los 50 años a uno no le venden una póliza de vida, aunque le faltarán 28 para la expectativa de vida mayor de la población costarricense. Dice Lindsay, que nos saluda desde New Jersey esta tarde, gracias Lindsay. Dice, a mi padre, que en paz descanse, no lo atendieron a tiempo en el Hospital Calderón Guardia por estas listas de espera eternas que existen en los hospitales de la Caja. Ojalá y esto cambie pronto. Mi papá tenía 84 años y una vida entera de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Gracias, Lindsay. Y además porque su padre murió recientemente, una fiel oyente de Monumental desde New Jersey. Wendy Scott dice que en el hospital de Heredia es lo peor que puede haber. Dice, mi mamá tiene 5 años esperando que le operen la rodilla derecha y le dieron cita para el 2020. Seguro están esperando que se muera y le dan esas citas tantos años después, y lo único es que tuve que pagarle a un doctor colombiano que trabaja en el Hospital México y dijo que no la podía referir ahí, pero que la operación se la hace, por supuesto, en $1,500 si es necesario, que es otra de las realidades que hay en nuestro país. Ileana Molina dice, vea este caso, tía de 62 años, no está casada, no tiene pensión, no tiene plata, lo único que tiene es un lote. Una hija le dice, mami, yo le doy pero firme aquí. Le quitó lo único que tenía, un lote. 4 hermanos enojados. ¿Cómo juegan con los intereses económicos y con los adultos mayores? Bueno, es parecido a la historia que nos contaba doña Nidia. Leti Tristán dice, ¿para qué sirve la sabiduría y la experiencia si no son tomados en cuenta? Melvin Manudo Suárez dice, yo soy de los 80, los adultos mayores en mi infancia eran señal de respeto, cosa que hoy en día ya no existe, pero voy a educar a mis hijos con esa mentalidad de respeto a las canas. Carlos Murillo Torres dice que dicha que aquí en Nicoya es un ejemplo de eso, hablando justamente de una ciudad azul en nuestro país. Dice Lindsay que dicha que nos puso en Facebook Live para ver a la hermosa abuelita que tenemos hoy en el programa, dice doña Lindsay. ¡Qué bueno! Gracias, Lindsay. Leí varios comentarios, hay un montón, porque a mí lo que me parece increíble es que hemos hablado durante ya muchos meses de cómo cambia la estructura etaria de la sociedad costarricense. Es decir, hoy hay más gente trabajando, por ejemplo, en edad productiva de los 25 a los 50 años que personas mayores de 65 años o mayores de 50. Pero en cuestión de 10 años vamos a dar la vuelta a esa pirámide y entonces vamos a ver más mayores de 50 años que jóvenes de 25, digamos, a 45. Entonces nosotros mismos nos estamos disparando al pie porque no estamos generando cambios en el sistema que nos aseguren justamente una vejez digna, don Fabián. Sí, ahí está de por medio todo el tema de la discusión sobre las pensiones, que todavía es un tema totalmente abierto en el país. No hemos logrado entrarle con una solución de largo plazo. Yo tengo una solución, que todos los adultos mayores sean magistrados y que se pensionen de la Sala Constitucional, don Fabián. Dígame que no sería genial. Hay que ser responsable socialmente. Y después ya hay que ser responsable socialmente. Y eso, por ejemplo, yo creo que uno de los grupos que deben de estar planteando este tema a fondo, no solo pensando en los beneficios del corto plazo, son los sindicatos. Los sindicatos debieran, pero bueno, hay una gran deuda ahí también de luchar por las cosas inmediatas y no por los temas de
de cómo este país se va a enfrentar en los años venideros a estos problemas. Creo que los jóvenes de hoy también debieran estar ya pensando cómo desean envejecer y cuál va a ser el esquema. A nivel internacional, por ejemplo, le salen a uno con el tema de que, bueno, hay que cambiar las prácticas de consumo que tienen las sociedades de los países de América Latina, porque entonces somos muy consumistas y no ahorramos. Pero le decía yo a uno de esos expertos, ¿cómo cambia usted eso? Si usted, por un lado, tiene una enorme carga a través de información, a través de publicidad, para que cada día consumamos más, e incluso productos financieros que llevan al endeudamiento de las familias, y a un altísimo endeudamiento con tarjetas y todo, y los bancos emiten tarjetas casi que de manera irresponsable, y estos actores financieros también, entonces, en esos simposios, en esos congresos, dicen que lo que hay que hacer es ahorrar para que pueda haber entonces sistemas a futuro de pensiones o mecanismos que permitan que las personas puedan tener ingresos. Claro, seguros. pero es que la gran paradoja es que eso es lo que hacemos. Ahorrar. Digamos, vamos a ver, el régimen de pensiones no se sostiene de mi voluntad, se sostiene de mi plata. Usted es asalariado, Fabián. Totalmente. Bueno, usted también sostiene la caja. Así es que, digamos, no es que el Estado dice sostengamos el régimen de invalidez, vejez y muerte. No. Si usted agarra, bueno, ya no la puede agarrar, puede verla por internet. Si usted ve su orden personal, hay una enorme cantidad de plata que va al régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces realmente yo sí ahorro para mi pensión. Que tengamos un sistema solidario diferente, ¿verdad? Y que se garantiza una pensión solidaria para la gente que no aportó. Pero esas son las menores pensiones. Esas son las menores. Esas son las que no están causando los tremendos problemas y las grandes discusiones, por lo menos en nuestro medio. Un día de esos venía un reportaje, no sé si lo vio, algunos días hace, en La Nación, respecto al seguro de salud. Ya no al de... en la caja tiene dos, el IBM, que tiene un nombre horrible, y el SEM, que es salud, embarazo y maternidad. El SEM, prácticamente estamos a 8 años de vivir la misma situación de las pensiones. Y ese es el que nos sostiene, que el que atiende a doña Nidia en el EVAIS, también el EVAIS sostiene el EVAIS. Y hay que ir y ver los hospitales también. O sea, hay hospitales regionales que las condiciones son realmente... da vergüenza en algunas... Y de nuevo uno puede seguir contando historias familiares que tiene de montones, como por ejemplo cuando le van a hacer un electrocardiograma a mi madre, que ya murió. Y el médico los aparatos esos no se sostenían, ¿no? Porque estaban malos, o sea, y aún así dice uno, entonces qué puede estar midiendo ese aparato? O sea, realmente entonces la situación es realmente compleja. El país creo que tiene que tener una visión de largo plazo, procurar incorporar al conocimiento, porque tenemos en el país gente que conoce mucho sobre estos temas. El Centro Centroamericano de Población tiene expertos que han estado alertando de la necesidad de que se tomen medidas en diferentes campos, en pensiones, en salud, y tienen que ponerle atención a todos estos aportes de la gente que sí sabe. Nidia, digamos que bueno, cuando era ministro, don Carlos Alvarado escuchaba matices. Yo supongo que el presidente tiene mucho trabajo y que no puede escuchar matices todos los días. Pero digamos que yo abro la puerta, pasa don Carlos Alvarado, el presidente, lo sentamos ahí, yo le digo, doña Nidia, pídale lo que usted guste respecto a los adultos mayores. ¿Qué le pediría usted al presidente? Bueno, lo primero que le pediría es que ayude a toda esta gente que hay adulta mayor, ¿verdad? Que algunas pues tienen dónde vivir, otras no tienen dónde vivir, y que se han comprometido varios gobiernos a ayudarlos con su vivienda. Incluso cuando pasó este huracán que hubo en Guanacaste, que se dio cierta cantidad, todavía yo he visto en la televisión
que algunos no se ha cumplido con lo que les prometieron. Y a mí me parece que eso es jugar con la humanidad, ¿verdad? Porque en un caso de eso no se debe ver, digamos, lugar ni nada, sino que si tienen su terreno y está la plata que el pueblo dio, que consiguieron para esos fines, no se les puede hacer una casa muy lujosa, pero sí un techo digno donde ellos puedan estar con sus hijos y con toda su familia, que es la que ha sufrido en esos tiempos, ¿verdad? Tan tremendos que tuvieron. Eso sería lo primero que le pide al presidente. Sería lo primero. ¿Qué más le pide? Hagámosle una lista. Vea, lo segundo que le pediría, le voy a contar un caso muy especial, no voy a nombrar, relacionado ahora que ustedes estaban hablando de las pensiones. Una persona trabajó, digamos, 8 años, 10 años más o menos. Ella fue al seguro y ahí hizo los trámites de la pensión. Le estoy hablando de hará unos 10 o 15 años. Hizo los trámites de la pensión. Cuando le dijeron vuelva dentro de 15 días, ella fue a los 15 días, llevó todos los requisitos, todo lo que le pidieron. Le dijeron, bueno, le dieron otra cita para que volviera. Esa cita ya fue como 1 mes o 2 meses. Cuando llegó, le dijeron, qué suerte tiene usted. Le aprobaron con esas cuotas que tiene, que no las cumplía, la pensión. Pues se puso muy feliz. Le dijo, y le van a dar a usted una pensión de 100,000 por mes. Claro, para una persona que necesita, al oír eso, tiene que ponerse súper feliz. Le dijeron que volviera más o menos dentro de 22 días. Y en esos 22 días llegó y le dijo a la muchacha que estaba ahí, la encargada de pensiones, aquí está su cheque. Pero hubo un error. Entonces la señora volvió a ver el cheque y le dice, ¿cuál fue el error? Dice que a usted lo que se le va a dar es una indemnización, pero se le van a dar a usted solamente 30,000 colones. Y entonces le dice ella, pero estos, ¿y me siguen dando? No, dice, la palabra es indemnización, se le da eso y no se le vuelve a dar. Entonces se le da una vez. Una vez y no más. Entonces ella volvió a ver el cheque, es una persona que en realidad pues un poquillo ignorante, vino y vio el cheque y le dice a la muchacha, fírmeme aquí, porque la señora le dijo, no, yo no voy a retirar ese cheque, porque si a mí me hablaron de 100,000, eso tienen que darme. Entonces le dice, bueno, fírmeme aquí. Ella firmó. Bueno, pasó el tiempo y como no le dijeron que no le daban más, ella no se interesó en el caso. A los 6 años, ella volvió, necesitaba, por las condiciones que estaba. Cuando llegó, hizo los trámites y resulta que ahí sale que ella retiró esa plata, esos 30,000. Ella no lo retiró. Lo que hizo fue que firmó, pero ella no sabe a este momento qué fue lo que firmó. Entonces, como pasó eso, un día yo fui con ella y ahí me senté y ya le dijo la muchacha en Santo Domingo, le dijeron, no, pero es que aquí aparece que usted retiró esa plata. Entonces yo vine y le digo, bueno, una cosita, si ella retiró esa plata, tiene que haber una firma. Le digo, entonces, esa firma tiene que aparecer. Le digo, yo, perdone que me meta, le digo, pero yo creo que si la firma aparece, la persona que la retiró, se puede hacer el trámite. Entonces me dice, no, es que no se puede, ya eso caducó. Dice, y entonces lo que se puede dar es una de no contributivo. Resulta que le hacen van a la casa, no sé qué, le dice, no, cuando ella fue otra vez a pensión, no, dice, a usted se lo negaron porque usted tiene tantos hijos, uno trabaja, el otro aquí, otro allá. Se la negaron rotundamente. Y esta es la hora que la señora realmente necesita esa plata. Pero como me dice ella a mí, yo no estoy pidiendo una limosna, mejor no vuelvo
Dice, porque hice papeles, hice todo lo que me pidieron para que ahora me salgan con ese cuento. Le digo, no, es que también ellos, con lo que hay ahora, ¿verdad? Ellos pueden ver quién retiró esa plata. En el banco tiene que estar la firma. Ellos pueden averiguar, pero la señora dijo que ya no volvía porque era como pedir, ella sentía que era pedir una limosna. Claro, pero resumiendo las dos cosas que nos ha contado, si usted tuviera al presidente y le puede pedir lo que usted quiera, primero le pide garantizarle casa a los adultos mayores y eso es garantizarle pensión a los adultos mayores. Correcto. Don Fabián, los dos son derechos de los adultos mayores. Los dos son... Digo, cuando usted tiene que pedir un derecho, estamos jodidos. Totalmente. Y algo adicional al tema de pensión, es que efectivamente la caja analiza los casos y si tiene hijos a cada persona, y hay que recordar que los adultos mayores, que en este momento son adultos mayores, normalmente las familias eran de 5 o 6 miembros, en mi caso somos 4, y entonces inmediatamente hacen un recuento de quienes estén trabajando y le niegan la posibilidad de pensión del régimen no contributivo a las personas. Como si hay que trabajar afuera de esa persona. Exactamente, y volvemos al tema, ¿cómo una madre o un padre van a ir a denunciar a los hijos para que les den un ingreso o una pensión? Aquí el Estado tiene que tomar y crear una pensión universal que se dé indistintamente a las personas que lo necesitan, que se vea que lo necesitan, indistinto si tienen hijos o no tienen hijos, porque hay una afectación a la persona, como les digo, emocional, y yo no imagino el tener que, con el ingreso que usted haya sancionado a un hijo, lo haya denunciado y para que le dé 50,000 colones, imagínese, y con eso usted se va a sentar a comer pensando, o que emita usted una orden de captura sobre su hijo porque no le ha pagado los 50,000 colones. Y, o sea, son cuestiones, yo entiendo, claro, los hijos tenemos que hacernos responsables por los padres. Pero entonces establezcámonos por ley, porque si a usted le juzgan a pensión porque tiene hijos, entonces pongamos por ley que todos los hijos tengamos que darle el 25% del ingreso a los papás. Porque ¿quién le garantiza a usted que tener 5 hijos significa que le ayuden financieramente? Exactamente, ahí está el problema, ahí está el tema de fondo. Y lo demás, como decía doña Nidia, el tema de vivienda es fundamental. Y sabemos que ahí hay una enorme debilidad en los mecanismos de asignación de los bonos, de cómo se ha tratado el tema de vivienda para adulto mayor en el país. Y bueno, la lista del presidente puede ser mucho más extensa con todo lo que hemos venido conversando hoy. A mí me parece que hay que avanzar con los temas de educación. O sea, no es un servicio directo a las personas adultas mayores, pero es el tema de convivencia que hay que incorporar los planes en el Ministerio de Educación. Cuidado, pone convivencia, porque hay un montón de papás que no mandan a nadie, a los hijos ese día a la clase. El tema de trabajo, de nuevo insistimos, es fundamental. Sí. El derecho al trabajo para las personas. No se ha hecho nada en este país. No hemos buscado crear los mecanismos de alianzas con la empresa privada para ver cómo. Sabemos que solo el Parque de Diversiones lo ha venido realizando. Ahora estaban felicitando a Parque de Diversiones, de hecho en Parque de Diversiones se llama ahora, por cierto. Estaban felicitando al Parque de Diversiones en Facebook Live, que efectivamente un día sufrí a una actividad y sí, hay bastantes adultos mayores. Pero es increíble, usted llega a Estados Unidos a un supermercado y realmente hay una muy buena, no es que hay uno, es que hay una muy buena porción de personas adultas mayores, pero además, digo, a las que el país le debe algo. Hace un par de años fui a un Walmart en Miami y había un señor que tenía el uniforme de Walmart, por supuesto, pero además decía veterano de guerra de los Estados Unidos. Entonces se sentía orgullosísimo del legado que le había dado él a su país y su país agradeciéndole a él. ¿Verdad? Pero bueno, son las 3:06. Dice Marvin que han hecho un montón de llamadas. Está teniendo una además, pero yo no he abierto la línea. Pero no importa, la gente es muy confianzuda, que dicha, como Monumental. Y ya abramos la línea, no importa. Si usted dice que son tantas. Pero eso sí, Marvin, tienen que resumir en 30 segundos.
905-222-0000. Disculpen, no tenía planeado abrir la línea, pero es que Marvin dice que han entrado muchas llamadas esta tarde, así es que ahí podemos habilitar 5 minutos sobre los comentarios que ustedes quieran respecto a este tema. 905-222-0000, que tiene que ver justamente con discriminación contra los adultos mayores, o si se les ocurre alguna solución, que yo me siento muy orgulloso que muchos jerarcas escuchen este programa también, que podemos darle alguna idea, así como la lista que hizo doña Nidia o la lista que hace don Fabián. Ya vi que se llenó la central. Don Rodolfo Brenes nos está llamando desde Turrialba. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted por atenderme y lo felicito por el programa, Randall. Gracias, don Rodolfo, adelante. Muchas gracias también a las personas que están ahí preocupadas por las cosas. Sí, mi caso fue que yo estaba ayudándole a un señor adulto mayor de 82 años a hacer una pensioncita de régimen no contributivo. Ajá. Él trabajó por más de 60 años, pagó el de enfermedad maternidad. Cuando él llega a solicitar la pensión esa, pues sabe que no tiene cuotas, entonces yo le ayudo y resulta que el año pasado lo llaman de la caja y le dicen que necesita hacer una conciliación. Ajá. La conciliación resulta que era que él no pudiera reclamar nada de hacía 5 años que estábamos pulseando la pensioncita de ese régimen no contributivo. Entonces le dicen, usted firma pero no puede reclamar nada de aquí para atrás. Entonces resulta que cuando yo no soy abogado, yo acompañé al señor, el señor firma y dice, sí, yo lo que necesito es la ayudita, por eso es que vengo aquí. Claro, he pasado unas humillaciones increíbles que aquí pasaría mucho rato en contarlas, pero resulta que el señor, cuando él firma el documento, yo le digo, don Andérico, venme para leerlo. Resulta que entonces el documento hacía un año que la pensión la habían aprobado. Sí, y la pensión ya aprobada, obviamente de ahí para atrás, él tenía ese derecho. Sin embargo, como él dijo que la consideración era que él no reclamaba nada, sí. Entonces ahí el dolor de lo que queda es eso. ¿Qué pasó con eso? Se lo reintegran al régimen ese no contributivo, se quedará eso en el camino una vez que el señor firmó. Esas son las dudas. Agradecerles a ustedes, Randall, y el programa es excelente, siempre escucho matices de todo tipo. Le saluda Rodolfo Brenes de Santa Cruz de Turrialba. Gracias, don Rodolfo. De hecho, don Fabián, ¿me da el permiso de dar el número de AGECO? Sí, claro. Para don Rodolfo, porque no le captamos el número de ingreso a la central, porque lo que iba a hacer era pedir el número. Usted sí lo tiene. Hombre, pero usted... Muy bien, Marvin, está orando Marvin, nuestro compañero hoy en controles, si tiene el número de don Rodolfo. Le puedo dar ahora el número de don Rodolfo para que lo guíen un poco respecto a qué hacer. Y igual el número de AGECO es 2542-4500, 2542-4500. Doña Flor de María Ugalde nos llama desde Jacó, pero Marvin está hablando con ella. 3,9. Usted me dice, don Marvin, porque algo está haciendo ahí, está haciendo la magia con los controles. Listo. Ok, doña Flor de María Ugalde nos llama desde Jacó, donde no me imagino el calor que está haciendo hoy. Doña Flor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien a todos, y aquí sí, caliente como el clima normal que tenemos en este lugar. Dichosa que le gusta. Ya me acostumbré. Mire, yo soy la presidenta de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes, que es una institución que vemos por los adultos mayores de escasos recursos aquí en la zona. Sí, señora. Nosotros queremos pedirle al presidente, ya si están pidiéndole al presidente, tenemos 6 leyes en la corriente legislativa, sí, que no han caminado. Una es la 17.645, que es exactamente viviendas comunitarias para adulto mayor. Ajá. Esa ley se presentó desde el año 2010 y no ha habido voluntad política para darle trámite. Tenemos la ley que penaliza a la venta de loterías y de loterías ilegales. Eso favorece a los adultos mayores porque a nosotros la Junta de Protección Social nos da recursos. Sí. En la medida en que esos recursos se vendan ilegales, nos dan menos recursos a nosotros. Está la ley de penalización para el abandono de los adultos mayores, que ahí está también en la Asamblea Legislativa. Está también durmiendo el sueño de los justos, a donde hay una ley donde hay un proyecto de ley para la penalización. Está la ley también de del CONAPAN, en el cual no están tomando en cuenta, no están visualizando la explosión demográfica que hay de adultos mayores, que todos los días amanecen miles de adultos mayores y cada día la problemática es más. Y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor es un organismo adscrito a la presidencia,
pero no tiene una personalidad propia para poder tomar decisiones congruentes. Entonces, ellos necesitan ser un instituto en el cual hay un instituto de los niños, el instituto de las mujeres, y los adultos mayores se están quedando por debajo. Entonces, y además, está ahora una proyección del IVA que a los hogares de ancianos nos favorece con la exoneración del 13%, y ahora con este vaivén del IVA no sabemos si nos lo van a quitar o no lo van a dejar, ahí andamos peleando eso. Pero hay una serie de proyectos de ley que están en la corriente legislativa que benefician a los adultos mayores, y no hay forma que nos entiendan que esto es una emergencia, que ya los adultos mayores están sobrepasando las cantidades de la atención económica que tiene el país. Vea que Costa Rica, los adultos mayores los atienden organizaciones totalmente privadas. El gobierno no tiene ni una sola institución que atienda a adultos mayores. Nos da los recursos, nos da parte de los recursos, porque no nos dan todo para poderlos atender. Pero existimos ciento y resto de organizaciones, como 126, que son las que atendemos los adultos mayores. Pero ya no vamos abajo. ¿Por qué? Porque son muchos y porque los recursos ya no alcanzan. Muchas gracias, doña Flor. De hecho, me engrandó un montón la lista. Así es que muchas gracias. Y yo le voy a pedir a alguien de Casa Presidencial, si nos está escuchando alguien de Casa Presidencial, y me puede confirmar, por favor, que nos están escuchando, o algún diputado de la República, que sé que algunos de ellos oyen Matices, se los agradezco mucho. Doña Flor, muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto, y ojalá que podamos lograr esta lucha por el bien de los adultos mayores, porque nosotros vamos para allá, y si no trabajamos nosotros ahora por esto, ¿qué va a pasar? Gracias, doña Flor. Es más, a los funcionarios en general de Casa Presidencial o a los diputados, si me pueden confirmar, aunque yo no diga el nombre, simplemente es para saber yo justamente que llegó la información. Don Francisco González nos está llamando desde Cartago. Don Francisco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Mira, estaba escuchando el programa. Ajá. Yo tengo un casito, le voy a decir esto. No solamente el adulto mayor es violentado sus derechos en todo nivel, sino que a nivel de gobierno anda muy mal el asunto. Por ejemplo, yo tengo un caso contra el IN desde el año 2001 y ya, gracias a Dios, hace como un mes me dieron el caso ganado en la corte, y tengo de estar llamando constantemente al IN para que me paguen la indemnización, y solo me llevan por evasivas. Eso es para que ustedes vean que realmente hay problemas con el adulto mayor, ¿verdad? A mí me gustaría tener dos números, el número de CONAPAN, porque posiblemente voy a tener que ir a pedir ayuda ahí, y del licenciado que está ahí con usted, que me dé el número, porque dependiendo cómo sea el asunto voy a tener que recurrir a esas instancias. Para armar bien el pleito, don Francisco. Vea, el número de CONAPAM es 2223-8283. 2223-8283, y el número de AGECO, de la Asociación Gerontológica Costarricense, es 2542-4500. Así es que muchas gracias, don Francisco. Y ya un diputado de la República me envió y me puso: estoy en sintonía. No voy a... Gracias, don Francisco, ahí para que apunte los números, más bien. Muchas gracias, Randall. Feliz día. Gracias. Igualmente. 3:15, vamos con la última llamada, pero les decía que hay un diputado de la República que sí nos está escuchando y que me puso: aquí estoy en sintonía escuchando los casos. Le estoy preguntando a través de WhatsApp a él, a ver si puede ver el WhatsApp ya antes de decir el nombre, porque le pedí permiso para decir el nombre. Gracias. Jonathan Prendas es diputado de Restauración Nacional, que le dije que si podía dar el nombre, pero además le dije: te puedes comprometer, por favor, a escuchar a GECO con sus preocupaciones, y a doña Flor de María Ugalde. Así es que a Jonathan Prendas, muchas gracias a Jonathan, de verdad, pero le dejo el contacto oficial. Don Fabián, usted me avisa cuando tiene la reunión con don Jonathan, por favor. Muy bien, muchas gracias. Y doña Flor, que me llamó. De hecho, uno de los proyectos que habla doña Flor, ¿sí?, lo planteó Fabricio. Okay. Y quedó ahí en corriente legislativa. De hecho, hay que retomar. De hecho, Jonathan me acaba de decir: ¿le puedes dar mi número a don Fabián, por favor? Inmediatamente se lo voy a dar. Gracias al diputado de la República, Jonathan Prendas, que justamente es lo que intentamos hacer en espacios como estos. Nos queda una llamada de Morris de Heredia.
Morri, ¿qué tal? Dice que así quiere que lo llamemos. Morri, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, Randall. Es que son Morri. Sí, exactamente, el mismo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, gracias. Adelante, Quería hacer una consulta. Sé que en estos temas hay mucho conocimiento entre personas. Sé que hay una señora Zulema que era la encargada de CONAPAN y otra señora Delia Villalobos que era la encargada de la Junta de Protección Social, ¿sí? Que tenían una red muy buena en ayudar a adultos mayores. ¿Por qué lo digo? Porque me preocupa tal vez que ahora estamos exactamente en el Día de la No Discriminación y generalmente nos enfocamos solo a un sector de la población que no necesariamente es el más vulnerable, socialmente hablando, que me parece que son tanto adultos mayores como los niños. Entonces, valedero todo lo que están haciendo ustedes y preguntarle a alguna persona del gobierno si hay algún lobby como para hacer una ley más fuerte o obligar más a la sociedad al reconocimiento de lo que son los adultos mayores. Es un problema endémico de todas maneras en América Latina. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, amor, y un abrazo además por siempre escucharnos y por estar atento siempre a nuestros contenidos. Yo solo tengo una observación, es que no es un problema endémico. Es una situación. Es una situación y hay que buscar las oportunidades que eso plantea para que podamos incorporar a las personas adultas mayores al proceso de desarrollo y a los que están en vulnerabilidad extrema para que tengamos políticas asistenciales claras y que podamos cuidarlos y que puedan vivir bien y dignamente. Yo creo que el problema endémico es la falta de planificación que hemos tenido como país. Si se fijaron, no hice un solo corte comercial y yo también necesito vivir en matices. Son las 3:18. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Que por cierto, los invito, una preciosa canción escogió doña Nidia. No se las voy a dar para que estén cuando regresemos también con nosotros. 3:18. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Imagínate despertar sin el ruido de la ciudad, con el sonido de los árboles y el canto de los quetzales. No hay nada más relajante que descansar acompañado de la naturaleza. Pasa una tranquila y confortable estadía a mitad de precio en el Mirador de Quetzales. Este hotel se encuentra ubicado en las zonas altas del Cerro de la Muerte, conocido por ser un santuario natural de vida silvestre. Camina por los amplios senderos de la zona y tener una experiencia única conociendo los quetzales característicos de la zona. Hospedate junto a un acompañante y desayuno incluido. Por tan solo 34,000 colones. Encontrá esta y muchas ofertas más solo en titicupon.com. Ahora podés comprar tus ofertas favoritas con Credix a 3 y 6 meses, 0 interés. Sorprendentes gracias a vos. Nuestras más de 750,000 líneas en inventario te brindan la variedad de repuestos para vehículo más grande del país, donde podrás elegir entre repuestos nuevos o usados originales para las 14 marcas de vehículos más populares del país. Pero como si fuera poco, también encontrarás el mayor surtido de accesorios y productos para el mantenimiento del vehículo. Vení y comprobá por qué desde hace 40 años somos los favoritos de los ticos. La Guacamaya, la agencia de repuestos más grande del país. Innovación en el diseño de productos y servicios, Internet de las cosas, experimentación en la política pública, buenas prácticas para un negocio competitivo. Quinto Congreso de Innovación, 24 de mayo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Hotel Whitham Herradura, con expositores de España, Chile, Colombia, México, el Reino Unido y Costa Rica. Inscríbase al 2202-5611. Organiza Cámara de Industria de Costa Rica. Coorganiza INA. Patrocina BAC Credomatic. Mi nombre es Mariano Cortés. Y el mío, Flavia Fernández. Iniciamos con una máquina de coser prestada. No teníamos prácticamente nada para iniciar este negocio. Fideimas confió en nosotros. Gracias a esta ayuda del Fideimas, nosotros hemos logrado consolidarnos en el mercado costarricense, ¿verdad? Hemos ido capacitándonos y creciendo. Ahorita estamos exportando a todos los países del mundo. A través de esto hemos podido también dar trabajo a muchas personas acá en la zona, en el pueblo. Para mayor información, comuníquese a las oficinas de Fideimas y pregunte por el programa Ideas en Crecimiento.
Fideimas, una opción de financiamiento para hacer crecer su negocio. Envíe un mensaje al WhatsApp 8362-6319. Yo desde ya pienso en mi pensión. Yo tengo un compromiso para planear mi mañana. Yo pongo mi futuro en las mejores manos. BN Vital le invita a escuchar el microprograma Vivir Bien en todas las emisiones de Noticias Monumental y todos los miércoles la entrevista con un experto de BN Vital. Piense en su futuro, piense en Vivir Bien. Uf, qué cansado quedé después de nadar. Ahora que lo pienso, se puede sudar dentro del agua, pero si sudo no me voy a dar cuenta, porque ya estoy mojado. Al rato no, porque el agua tapa el agua que sale de los poros. Entonces me entraría sudor en vez de salir. Algún día Internet me lo va a responder. Cuando no tiene que preocuparse por el futuro, se puede preocupar por cualquier otro tema. Porque con BN Vital, usted es el dueño de su vida. Estime su pensión en bnvital.com y conviértase en el dueño de su vida. Innovación en el diseño de productos y servicios, Internet de las cosas, experimentación en la política pública, buenas prácticas para un negocio competitivo. Quinto Congreso de Innovación, 24 de mayo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Hotel Whitham Herradura, con expositores de España, Chile, Colombia, México, el Reino Unido y Costa Rica. Inscríbase al 2202-5611. Organiza Cámara de Industria de Costa Rica. Coorganiza INA. Patrocina BAC Credomatic. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 23 minutos. Gracias por estar de verdad con nosotros en este programa de Matices de hoy. Gracias a la gente también que nos reportaba sintonía a través del Facebook Live, a través del Twitter y a través de las diferentes plataformas. Don Fabián, nos quedan 2 minutos nada más. Yo espero, conozco a Jonathan Prendas, ya le di el número a GECO y espero que puedan impulsarse una serie de propuestas legales que están en la Asamblea Legislativa, pero particularmente el tema de CONAPAM me preocupa. Algo que dijo doña Flor es importante. El PANI es un patronato, digamos, con independencia jurídica, tiene cédula jurídica. El INAMU tiene cédula jurídica. El CONAPAM no, es un consejo, no tiene independencia. Es importantísimo ese tema. Sí, nosotros de AGECO y desde el Foro Nacional de Personas Adultas Mayores hemos venido discutiendo, impulsando la idea de que el CONAPAM se debe transformar en un instituto. Alguna gente se asusta y dice que es crear más burocracia, pero consideramos que ya el nivel en que está el país, las necesidades que hay de definir políticas públicas en todos estos campos que hemos estado hablando, plantean ese reto de dar ese salto, de llevar el Consejo a transformarlo en un instituto. Y algo importante, todas esas que usted mencionó, el INAMO, el patronato, ahora tienen jerarcas con condición de ministros. Rango de ministerios, sí. Rango de ministerios, por lo mismo, porque han reconocido la importancia que tiene atender a esos sectores específicos. La juventud, hay igual en el deporte, hay un ministro del deporte. Y en el tema de personas adultas mayores seguimos con un consejo que tiene una junta rectora muy grande con representantes de muchos ministerios que no llegan a la sesión o que envían a otras personas, y en realidad se necesita elevar el nivel y sobre todo las potestades que tengan legales ese instituto para actuar en favor de definir políticas contundentes, claras, precisas, que lleven al país a estar preparado para enfrentar este proceso de envejecimiento poblacional. Don Fabián, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Excelente programa y de veras ojalá que las personas se interesen y sigamos esta discusión.
Doña Nidia, muchas gracias de verdad por compartir su experiencia con nosotros hoy en la tarde. Mucho gusto y estamos a la orden. Ay, sí, cierto, gracias, Mago. Hombre, pues, no, usted lo va a poner de productor del programa, que lo de los pasajes, lo tenemos claro ya, lo de los pasajes del uso de las cédulas. Es así, vea, cuando el recorrido es menor, y gracias a Thais Aguilar que nos pasó la información, cuando el recorrido es menor a los 25 kilómetros, la cédula vale para viajar todo el recorrido. Cuando la distancia es entre 26 y 50 kilómetros, entonces se le paga un 25% del recorrido. Y cuando es de superior a 50 kilómetros el recorrido, entonces se paga la mitad del pasaje del recorrido. Eso es pura distancia. Entonces, todos los recorridos menos de 25 kilómetros por hora, gratis, de 26 a 50 el 25% y de más de 50 el 50%. Son las 3:27. La canción la escogió doña Nidia, es de Los Panchos. Y es Amorcito Corazón. Usted me dijo, cualquiera de Los Panchos. Sí, pero esa es la que me gusta más. Amorcito Corazón. Los Panchos despiden Matices hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde en Matices estará con nosotros la presidenta de la Asamblea Legislativa, la tercera en su historia, Carolina Hidalgo. 3:27. Hasta luego. Feliz tarde.